Entonces voy a pasarles lista. César. Yuremi. Jaime. Presente, maestro. Muy bien, Jaime. Tú no tienes ni una falta. Mariana. Presente. Regina. Presente. Bien. Justin. Alondra. Presente, maestro. Okay, Alondra. Sinaí. Presente, maestro. Rayleigh. Presente. Bien, Brandon. Jorge. Presente. Camila. Presente. Muy bien, Camila. Karinka. Presente. María Claudia. José Eduardo. Presente. Muy bien. Jacob. Presente. Muy bien. Fernando. Presente. Arturo. Presente. Andrés. Presente, maestro. Muy bien. Abril. Slimari. Presente, maestro. Muy bien. Ángel. Russell Emanuel. Presente. Bien. Roseli. Presente. Muy bien. Rodrigo. Israel. Hani. Presente, maestro. Muy bien. Emanuel. Presente, maestro. Muy bien. Ernesto. Presente. Ok. Jimena. Presente, maestro. Muy bien. Gaby. Bueno, vamos a ver si alguien no me mandó por el chat. César Israel. Ok. César es Guzmán. César, tienes muchas faltas. No sé si no me contestas o no sé qué pasa. Pero tienes que tratar de justificármela, si no vas a perder muchos puntos. Israel, ¿qué pedido tienes? Rufino. Ok. Muy bien, Israel. Bueno, entonces muchachos, les estaba comentando a sus compañeros, por si alguien no escuchó al principio. Ya vamos a terminar la unidad 1, tiene que ver con todo lo de evolución. Selección natural, tipos de adaptación. Ya lo último que nos queda ver son los tipos de evolución. Son solamente dos, son muy sencillitos. Los conceptos son cortos, nada más que tienden a ser un poco confusos como los tipos de selección. Porque, bueno, implica ahí ahorita les voy a explicar por qué, les voy a dar unos ejemplos y vamos a ver cómo. Aplicaríamos el quiz el jueves, que es el día que nos vuelva a tocar clase. No tendríamos sesión en vivo, nada más sería el módulo para hacer el quiz. Ya saben cómo es la función de esto, ¿no? Se da la hora, tienen ustedes pues como una hora, les voy a dar un poquito más para que lo contesten. Está fácil, son solo 10 reactivos, todos de opción múltiple. Y de igual forma, pues ya saben, ustedes terminan y suben su captura. Así el viernes que nos volvamos a conectar, pues ya nada más queda poner las calificaciones y ya pueden ustedes más o menos saber cuánto van a sacar en el primer corto, porque ya vamos a terminar.
No sé cuándo termina el primer corte, pero me parece que ya creo que, no sé si la otra semana o dentro de 15 días, pero me parece que ya pronto va a terminar. Entonces, estamos a muy buen tiempo. Muy bien, entonces si tienen ahí algo, sus libretas para anotar o donde han estado haciendo sus, pues sus anotaciones, ya vimos mecanismos bueno, estamos en la parte de mecanismos de evolución, ya vimos los tipos de selección, ya vimos los tipos de adaptación, ahora nos toca ver los tipos de evolución, ¿ok? Ahorita les voy a decir cuál es el subtítulo de esto. Ok, le podemos poner de subtítulo evolución de las especies. Son como 4 conceptos que les voy a dictar. Entre ellos 2 son los tipos de evolución. ¿Ok? No sé si a ustedes ya les había dictado lo que es evolución como tal, el concepto. No sé si alguien lo tiene por ahí. Solo el concepto de evolución. Pero me parece que a ustedes sí se los dictan. Se les puse que es como un cambio en el banco genético de los organismos. ¿No lo tienen? ¿Alguien lo tiene por ahí? Y no se los visto otra vez, para que no empecemos de cero. Pero bueno, la definición que normalmente yo dicto de evolución, solo la palabra evolución, es un cambio en el banco genético de una población como respuesta a varios estímulos exhibidos por una especie a lo largo del tiempo. No sé si se los dicté. ¿Alguien que me diga? Sí lo dijo. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, bueno, tengan siempre en cuenta ese concepto de evolución, que básicamente es un cambio de los organismos a lo largo del tiempo por diferentes presiones. ¿A qué se refiere con presiones? Esas presiones se refieren a la selección natural y los tipos de selección natural. Y esas presiones pues pueden ser ¿qué quieran? Un desastre natural, ya saben, lo usual, una catástrofe, a lo mejor alguna enfermedad, algo pandémico, ¿ok? Algo que altere como que el equilibrio de una población de organismos. A eso se refiere con presiones, porque dice ahí si regresamos un poquito a esa definición, dice cambio en el banco genético de una población como respuesta a varios estímulos. Y esos estímulos son precisamente la selección natural en las diferentes formas en las que actúa. Puede ser como la selección natural tal cual, o puede ser como una selección disruptiva, una direccional o una estabilizadora. ¿Ok? Una vez que actúa la selección en cualquiera de sus modalidades, lo subsiguiente es que actúe la adaptación. ¿Ok? Ya actuó la selección, entonces ¿qué es lo que me toca? Bueno, me tengo que adaptar. ¿Cómo? A lo mejor creando una estructura, a lo mejor creando un comportamiento, o a lo mejor modificando cómo funciona mi organismo para cualquiera de los tipos de adaptaciones, para que posteriormente, ahora sí, yo ya pueda tener esa información en mi banco genético y pasar esa información a mi siguiente generación, para que ellos cuando pues sigan existiendo a lo largo del tiempo, pues ya vengan con esa información genética que ya está en su interior, ¿ok? Y así es como van evolucionando las especies. Les puedo asegurar que a lo mejor en unos 10 años, por ejemplo, ya el virus con el que estamos, pues ya va a ser cosa del pasado, ¿no? Ya ni miedo nos va a dar, ¿no? Te van a vacunar casi creo que desde que naces y ya va a formar parte del banco genético de una población como parte de una evolución, ¿ok? Es pura evolución todo lo que vivimos. Ahora, les había dicho que la evolución es algo lineal, o sea, es un proceso en el tiempo que siempre va hacia adelante. Actúa la selección natural, se promueve la adaptación y la respuesta final es la evolución. Entonces, esa evolución se puede dar respuesta a diferentes cosas, a la creación de una nueva especie o a lo mejor simplemente a esa modificación en la información genética. Entonces, cuando se crea una nueva especie, ocurre algo que se llama especiación. Se los voy a escribir aquí en el chat. Ese va a ser el concepto que les voy a dictar ahorita.
especiación. Casi tal cual como dice la palabra, es cómo se forma una nueva especie. Ese es el concepto que les voy a dictar ahorita. Entonces, el libro dice que la especiación ocurre cuando se impide, les estoy dictando, ocurre cuando se impide de alguna manera la reproducción o la producción de descendencia fértil. Voy a repetir, especiación ocurre cuando se impide de alguna manera la reproducción o la producción de descendencia fértil. ¿La reproducción y la qué, maestro? La reproducción o la producción de descendencia fértil. Recuerden que descendencia, después de la primera E, es una S y una C. Descendencia fértil. Y fértil lleva acento en la E. No me acuerdo cómo se llama ese tipo de palabras, que tienen una S y una, o sea, que tienen dos letras pegaditas, como descendencia. Ok. Muy bien. Entonces, si atendemos un poco eso, la especiación es casualmente uno de los resultados de la evolución. Cuando una especie ya se dice que evolucionó, que se logró adaptar y ya sufrió cambios en su banco genético, así como nosotros dentro de un tiempo, pues ya el virus ya no nos va a dar ni cosquillas, ¿ok? Una de las cosas que puede surgir de la evolución es precisamente este concepto, que es la especiación, que es cuando se crea una especie nueva. Aquí el libro nos dice que ocurre cuando se impide de alguna manera la reproducción o la producción de descendencia fértil. ¿Por qué creen ustedes que se podría impedir la reproducción o la producción de descendencia? ¿Qué se imaginan ustedes que podría pasar? Que de repente una población de alguna especie ya no se pueda reproducir o no pueda tener descendencia fértil. ¿Qué creen que podría pasar para que eso ocurra? ¿Qué se les ocurre? Que no sea una enfermedad, porque eso ya lo estamos viviendo. Pero, bueno, por ejemplo, sí les puedo dar un ejemplo de una enfermedad. No sé si recuerdan ustedes hace unos años, me parece que era el Zika, ¿verdad? El que te decían que si te embarazabas, ¿no? Bueno, en el caso de las mujeres, creo que los bebés podrían nacer con algún tipo de, pues como una malformación, ¿no? No recuerdo si era el Zika o era el chikungunya, uno de esos dos, ¿no? Que podían tener los bebés como un tipo de, creo que una hidrocefalia, algo así, ¿no? Que no recuerdo si era porque te embarazabas teniendo el virus o porque el virus te daba mientras estabas embarazada, pero que se corría el riesgo de que el bebé naciera pues con ese problema, ¿no? Eso, por ejemplo, es un tipo de selección natural que está actuando, es una presión de selección, y al final de cuentas eso evita pues que las especies puedan reproducirse o que produzcan descendencia fértil. Desafortunadamente un bebé que nace con este problema pues tiene una esperanza de vida muy corta, ¿okay? De igual forma, muy probablemente es un bebé que independientemente de la edad que llegue, pues muy probablemente no va a poder reproducirse como una persona normal. Entonces ahí se cumple eso que dice especiación. Dice que se impide de alguna manera la reproducción o la producción de descendencia fértil. Entonces, esa podría ser un ejemplo de cómo la especiación podría ocurrir, ¿ok? Cuando de alguna manera se impide esa reproducción. A lo mejor en los seres humanos es un poco complicado, porque nosotros pues hablamos en gran número y la verdad es que pues tenemos muchos avances, ¿no? Como para decir, bueno, que eso no nos va a detener para reproducirnos, ¿no? Pero por ejemplo, si pensamos en una especie más pequeña o más vulnerable, como por ejemplo, no sé,
un animal. Podemos suponer, por ejemplo, aves que viven en archipiélagos, ¿okay? Que de repente a lo mejor eran porciones de isla que estaban juntas y que de repente se separaron, ¿okay? Ahí hay una barrera geográfica, ¿okay? Que es el mar, obviamente, dependiendo de cuántos kilómetros se haya alejado en el tiempo. Y esa barrera geográfica, que es la distancia, hay aves que son marinas y pues sin problema pueden irse de una isla a otra, pero hay aves que no, hay aves que se les considera pues como más terrestres, ¿no? Por ejemplo, un pinzón, no sé, un lorito o algo así, ¿no? Aves que son más como estacionales de algún tipo de lugar. Entonces ellas no van a viajar de una isla a otra para reproducirse. Si están en una isla pequeña, pues es muy probablemente que ahí se queden pues durante toda su vida y esa población ahí viva, se reproduzca, nazca y muera, ¿no? Y si otra parte de esa misma población se quedó en otra isla, eso puede dar lugar a la formación de dos especies nuevas. A lo mejor en un principio son la misma especie, pero el hecho de que ya vivan en lugares diferentes, estén separados por una barrera geográfica, eso ya impide su reproducción. Entonces a lo mejor los que están, no sé, en la isla que está más lejos, pues ya se convierten en otra especie, porque a lo mejor tienen otro tipo de alimentación, tienen otro tipo de depredadores, que no son los mismos de la isla que se quedó atrás, ¿ok? Entonces ahí ya se pueden originar dos especies nuevas en el tiempo, porque hay una barrera geográfica que impide la reproducción. Eso se refiere a especiación. No sé si alguien tiene alguna duda con eso o quiere preguntar. Me puede dar un ejemplo también y lo podemos perfilar como para eso. ¿Cómo lo ven? ¿Está fácil? ¿Es Mari? Sí, maestro. ¿Lo entendiste? ¿Algún ejemplo? Pues sería como el impedimento de que una especie se reproduzca, ¿no? Exactamente. Que desaparezca, ¿no? ¿Se puede decir? Exacto. No tanto que desaparezca, sino como que haya algo que impide su reproducción. Y pues bueno, antes de desaparecer, para sobrevivir, a lo mejor se adapta de alguna manera y eso hace que se cree otra población. Otro ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, igual siempre con islas, porque es más fácil ejemplificarlo así, es por ejemplo los mapaches. Los mapaches, creo que ya les había más o menos platicado, ¿no? Pero por ejemplo, si ustedes ven los mapaches que tenemos aquí en Yucatán, son grandes. Y si ustedes van, por ejemplo, a la isla de Cozumel, ven a los mapaches y están mucho más chiquititos, parecen como unos gatitos así chiquitines. O sea, son diferentes a los que tenemos aquí. O sea, físicamente es lo mismo, es el mismo mapache, tienen la misma forma. Lo único que les cambia es el tamaño, pero siguen siendo la misma especie. Y es sorprendente cómo estamos en la misma línea temporal y esos animales, aunque son de la misma especie, pues tienen esa variación de tamaño. Y te preguntas, bueno, ¿por qué? ¿Por qué los que están en la isla son más chiquititos que los que están en tierra firme son más grandes? ¿Por qué un mapache de aquí, de Yucatán, o sea, de aquí de tierra firme? Pues no sé si ustedes los han logrado ver ahí en el Corchito o en algún lugar. Les parecen como tejones, o sea, está grande el mapache, ¿no? Están gorditos, están bien alimentados. Y esos también, solo que esos están más chiquitines. Entonces, eso, por ejemplo, es una especiación. Eso es un ejemplo claro de especiación. El hecho de que esos mapaches se hayan rezagado en esa isla y hayan vivido ahí, se reproduzcan durante tanto tiempo, esa misma presión de vivir en esa isla, pues los hizo mermar su tamaño y los hizo así, chiquitines, ¿ok? Y siguen siendo la misma especie, solo que ahora a esos de Cozumel ya se les considera una subespecie, ¿ok? Porque si ustedes revisan el nombre científico, creo que tienen lo mismo, nada más que creo que el de Cozumel tiene un tercer nombre. Ya ven que los nombres científicos vienen dobles, ¿no? Entonces me parece, no sé si el de Yucatán o el de Cozumel hay uno que tiene como un tercer nombre. Porque ya te está indicando que, ok, sí son la misma especie, pertenecen a la misma familia, al mismo género, pero uno de ellos ya es una subespecie. O sea, como que sufrió una especiación, precisamente porque modificó su físico y es algo más pequeño. Si ustedes dicen, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Pues se impidió la reproducción entre las poblaciones, porque los de la isla pues se reproducen nada más con los de la isla y los de tierra firme pues con los que están aquí en tierra firme. Entonces ya no hay una recombinación, a menos que alguien lleve un mapache de un lugar a otro, lo cual sería algo terrible, ¿no?
Lo peor que se puede hacer es llevar animales a una isla. En una isla el ambiente es cerrado. Entonces, si tú llevas un animal, le puedes dar en la torre al ecosistema. ¿Okay? Entonces, ese es un ejemplo de especiación. Ahora, ¿qué tipos de barreras puede haber para que ocurra la evolución y la especiación? La más famosa es el aislamiento geográfico, que va a ser el siguiente concepto. Se los voy a escribir aquí. Es aislamiento geográfico. ¿Okay? Esas son esas famosas barreras que se crean para que se crean las especies y para que se promueva la evolución. Entonces, el aislamiento geográfico, ahí les voy a dictar, te presenta si una barrera física separa a una población en varios grupos. Se presenta si una barrera física separa a una población en varios grupos. Ahí, por ejemplo, me gusta mucho dar el ejemplo con las islas, porque yo creo que las islas ilustran muy bien lo que es un aislamiento geográfico, lo que es una especiación y cómo ocurre la evolución. Porque como son porciones de islas que antes formaban parte de tierra firme y que con el pasar de los años se dividieron, porque pues bueno, sabrán ustedes que Cozumel pues no salió del mar, ¿no? O sea, era un pedazo de tierra que formaba parte de nosotros y pues conforme se fue formando el planeta, pues se dividió como una isla, ¿ok? La mayoría de las islas así se crearon. Entonces, eso hace que las especies que se queden en esa porción de tierra, pues de alguna forma sean diferentes, a lo mejor en su alimentación, en sus tipos de adaptaciones, ¿ok? Y pues ya se vuelven como subespecies o se consideran especies nuevas, precisamente porque hay algo que les impide la reproducción con los que están en tierra firme, y ese es aislamiento geográfico. Se dice que es una barrera que separa una población de una especie en varios grupos, como el ejemplo del mapache. En el libro dan un ejemplo que se los voy a leer. Dicen, el aislamiento geográfico es una de las maneras en las que se forman las especies, ¿ok? Por especiación. Y nos dice un ejemplo. Dice, piensa en la población de ranas. Dice, si pequeños grupos de población de ranas quedaran aislados entre sí por áreas de deforestación, o sea que de repente, no sé, en un bosque, una selva deforesten y queden parchones de vegetación entre todo lo que se deforestó. Dice, no serían capaces de entrecruzarse y el intercambio de genes entre ellas terminaría, porque quedarían aisladas. Hagan de cuenta que, no sé, es como, por ejemplo, un monte, ¿no? De repente llegan las maquinarias y dicen, bueno, aquí vamos a construir un fraccionamiento, ¿no? Y es un monte que a lo mejor tenía como 3 hectáreas. Y entre esas 3 hectáreas, en medio construyen un fraccionamiento, ¿ok? Y 1 hectárea del monte queda de un lado, la otra queda del otro, y en medio está el fraccionamiento. Entonces ahí ya se dividió eso, pues como si fuera una isla, ¿no? Que son como parches de vegetación. Pues más o menos, imaginen que eso le pasó a esas ranas, ¿no? Entonces, hubo deforestación, y dice que ya no son capaces de entrecruzarse, o sea, de reproducirse, y ya no hay intercambio de genes entre las poblaciones, porque está la barrera geográfica, que en este caso podría ser ese fraccionamiento, ¿no? Dice, con el paso del tiempo, cada población pequeña se adapta al ambiente en el que se quedó, en esa parche de vegetación en el que se quedó, a través del proceso de selección natural, ¿ok? Ya sea por selección disruptiva, estabilizadora, la que sea, ¿no? Finalmente, los bancos de genes se volverían tan diferentes que cada grupo podría considerarse como una especie nueva, porque ya están divididos por ese fraccionamiento. Entonces, a lo mejor los que se quedaron del lado izquierdo tienen presiones diferentes, a lo mejor hay otros tipos de depredador, a lo mejor hay otros tipos de alimento, ¿ok? A lo mejor el clima y las condiciones son diferentes que los que se quedaron del lado izquierdo, ¿ok? Entonces ya ahí tú puedes promover que se crean 2 especies nuevas, precisamente porque hay una barrera geográfica que les impide cruzarse las unas con las otras, ¿ok? Entonces no sé si queda claro lo que es especiación y aislamiento reproductivo. Perdón, aislamiento geográfico. Si alguien tiene alguna duda puede preguntar.
Yo me quedé en una barrera física separa cuando estoy dictando. Para que completes el concepto, Sí, profe, es que no lo cogí bien. barrera física que separa a una población en varios grupos. Gracias, profe. Ok. Muy bien, muchachos. De todas maneras, igual, por ejemplo, ustedes podrían como que buscar en Google esos conceptos y les van a aparecer 1000 ejemplos, ¿ok? Que son muy sencillos, solamente hay que pues, leer un poquito. Pero pues aquí podemos responder todas las dudas. Ahora sí, existe otro concepto. Ese es el aislamiento geográfico, ¿ok? Cuando dos especies se separan por una barrera geográfica. Ahora les voy a dictar los tipos de evolución que pueden surgir precisamente por esos tipos de aislamientos. Una es la evolución divergente. Es el siguiente concepto, no sé si les aparece ahí en el chat. Evolución divergente. Esto sí necesito que presten mucha atención para que los entiendan. Ahí les voy a dictar qué es. Dice, es el patrón de evolución en el cual las especies, es el patrón de evolución en el cual las especies que una vez fueron similares, es el patrón de evolución en el cual las especies que una vez fueron similares a la especie ancestral, coma, el patrón de evolución en el cual las especies que una vez fueron similares a la especie ancestral, coma, se vuelven cada vez más diferentes. Fueron similares y qué más, maestro. A la especie ancestral, coma, se vuelven cada vez más diferentes. Maestro, ¿cómo se llama el concepto? Evolución divergente. No sé si se los escribe. Sí, creo que sí. Evolución divergente. Ahora, ¿qué ejemplo les puedo dar con eso? Vamos a suponer que actuó la selección natural, que hubo una barrera geográfica y de repente actúa un patrón de evolución, que es esta evolución divergente. La definición nos dice, es un patrón de evolución en el cual las especies que una vez fueron similares a una especie ancestral se vuelven cada vez más diferentes. El ejemplo clásico que a mí me gusta mucho dar es el de los marsupiales. ¿Qué marsupiales conocen ustedes? ¿Quién me dice? Aparte del canguro. Recuerden que marsupiales son estos mamíferos que tienen una bolsita aquí donde guardan a sus crías. Aquí en Yucatán tenemos uno muy famoso. ¿El koala? Ah, bueno, no es en Yucatán, pero uno puede ser el koala. El canguro. ¿Qué otro? Hay uno aquí en Yucatán muy famoso. El único que tenemos en México, de hecho. Que tiene 1000 nombres el pobre. Hasta zorro le dicen. La zarigüeya, maestro. Exactamente. La pobre zarigüeya, aunque no lo crean, es un marsupial. Si ustedes la revisan ahí, tiene su saquito, si tú le abres su saquito, ahí están las crías ahí chiquititas. Ese es el único marsupial que tenemos aquí aquí en México. Hay dos especies diferentes, hay una que es como de zonas urbanas, que es el que conocemos, ¿no? El famoso zorro, el tlacuache, y hay uno más chiquitito que tiene como colorcitos, ese ya es más, por ejemplo, de los manglares, de los pequeños, de la selva alta, es uno así más chiquitito. Entonces, por ejemplo, el marsupial es un ejemplo de evolución divergente. Todos los marsupiales, canguros, koalas, lo que ustedes quieran, zorros, tlacuaches, son diferentes los unos de los otros, pero comparten características en común porque cuando evolucionaron tuvieron en común un ancestro, ¿ok?
que a lo mejor fue el primer marsupial. La verdad les mentiría, no sé cuál fue, ya no me acuerdo cuál era, pero pues era uno que fue su antepasado común, ¿no? Que vivió hace millones de años. Cuando este sufrió todos los diferentes tipos de presión de selección natural, evolucionó, se adaptó y se fue situando en diferentes porciones del mundo, fue ahí cuando empezó a modificarse. Y por ejemplo tenemos en Australia que el canguro, aquí en América tenemos al tlacuache, ¿no? Y así son diferentes marsupiales que existen y cada uno son físicamente diferentes el uno del otro. Tienen en común que son mamíferos, tienen en común su bolsita, la forma de reproducción, muchas cosas. Y físicamente son muy distintos, pero provienen ellos de un ancestro en común, ¿ok? Que es como su tatarabuelo, ¿no? Entonces la definición de evolución divergente nos dice precisamente eso, ¿no? Que es cuando las especies que una vez fueron similares a un ancestro en común, cada vez son diferentes. Y ese cada vez se refiere a que conforme más vaya pasando el tiempo, pues se van a ir diversificando. Y ese es el caso del marsupial. A lo mejor al principio todos eran iguales, pero conforme se fue dividiendo la Tierra, los continentes, cada uno de ellos se adaptó a condiciones diferentes y se hizo cada vez más distinto. Porque pues aunque el canguro sea un marsupial como el tlacuache, no se parecen en nada. Son completamente diferentes el uno del otro. ¿Ok? Tienen hábitos diferentes, tienen características y alimentación completamente distintas, pero los dos siguen siendo marsupiales, pertenecen a la misma familia, pertenecen al mismo género, comparten muchas características en común. Pero ahí actuó una evolución divergente. ¿Ok? Ahora, otro patrón, de evolución es la evolución convergente. Convergente. ¿Ok? Ahí está. Dice, es el patrón de evolución en el cual los organismos, cuyo parentesco es lejano, cuyo parentesco es lejano, desarrollan características similares. Es el patrón de evolución en el cual los organismos cuyo parentesco es lejano desarrollan características similares. Ahí los ejemplos clásicos que le puedo dar son los de los grupos de animales que existen. Ustedes ya saben qué grupos de animales hay: peces, reptiles, anfibios, aves y mamíferos, ¿ok? Y los invertebrados. Entonces, los peces, por ejemplo, es un ejemplo clásico de evolución convergente, ¿ok? Existen muchísimos grupos de peces. Están, por ejemplo, los que pertenecen a la familia de los tiburones, las mantarrayas, los peces de coral, los peces de agua dulce, todos, aunque son muy diferentes y cada uno pertenece a familias distintas, pues tienen cosas en común, ¿ok? La forma de su cuerpo, la fisiología de su cuerpo, o sea, cómo funcionan bajo el agua, cómo ocurre su intercambio gaseoso. A veces tienen en común la forma de alimentarse, tienen en común el ecosistema en el que viven. Entonces, eso es un ejemplo de evolución convergente. Son animales que son de familias muy distintas, que pertenecen a grupos completamente diferentes, pero solamente por el hecho de pertenecer a un mismo grupo, pues ya tienen características similares. Están los peces. El mismo ejemplo les puedo dar con los mamíferos. Por ejemplo, nosotros no tenemos nada que ver con una ballena, ¿ok? Somos completamente de otra familia, de otro género, de otro grupo, y sin embargo, tenemos cosas muy iguales a las ballenas, ¿ok? Tenemos crías, alimentamos a las crías por medio de glándulas mamarias, o sea, amamantándolas, nacemos con una placenta, tenemos pelo, porque aunque no lo crean, las ballenas y los mamíferos acuáticos tienen pelo también. Nos comunicamos a través de sonidos, tenemos un cerebro desarrollado, ¿ok? Cumplimos con ciclos de sueño, de alimentación,
Y nosotros no nos parecemos en nada a una ballena, pero tenemos características similares, porque solo por el hecho de ser mamíferos ya cumplimos con la evolución convergente. Lo mismo los reptiles. A lo mejor una serpiente no está muy parecida a una tortuga, pero eso no significa que no sean reptiles. Los dos cumplen con la misma característica. Así como la serpiente necesita salir al sol para agilizar su metabolismo, lo mismo la tortuguita, lo mismo el iguano, lo mismo el camaleón, ¿ok? Y son de grupos completamente diferentes, pero solo por el hecho de ser reptiles tienen una evolución que converge en el tiempo, ¿ok? Y comparten características en común. A eso se refiere. Lo mismo, por ejemplo, con los invertebrados. A lo mejor un cangrejo no es lo mismo que, no sé, un saltamontes, pero solo por el hecho de que los dos son invertebrados ya tienen características similares. Cambian de piel, su esqueleto es externo, ¿qué otra cosa puede ser? Se reproducen a través de huevos, ¿ok? Y uno vive en un ambiente completamente distinto del otro, pero solo por el hecho de ser invertebrados ya tienen una evolución que converge en el tiempo. A eso se refiere. Ahora, me falta uno más, que es otro patrón, que es la radiación adaptativa. Oye, eso otro el tiempo, ¿verdad? Bueno, estoy a tiempo de decirles este último. Dice, el proceso de evolución a partir de una especie ancestral el proceso de evolución a partir de una especie ancestral en una serie de especies que ocupan nichos diferentes se llama radiación adaptativa. Voy a repetir. El proceso de evolución a partir de una especie ancestral en una serie de especies que ocupan nichos diferentes se llama radiación adaptativa. Maestro, ¿lo puede repetir? Muy lento. Que lo dijo rápido. Ok. El proceso de evolución a partir de una especie ancestral, el proceso de evolución a partir de una especie ancestral en una serie de especies, proceso de evolución a partir de una especie ancestral en una serie de especies que ocupan nichos diferentes, nichos con N, ¿ok? Nichos diferentes, coma, se llama radiación adaptativa. Gracias, maestro. Ahora, no, de nada. Para que entendamos muy bien a qué se refiere eso, ahí hay una palabra que crea ruido, ¿no? Que dice, en una serie de especies que ocupan nichos diferentes. Tú te quedas así como que, bueno, ¿qué se refiere con nicho? Bueno, en biología, nicho, si ustedes, por ejemplo, lo quieren relacionar con algo, un nicho es el lugar que ocupa una especie en el ecosistema, ¿ok? ¿Qué puede ser? Si, por ejemplo, es depredador, si a lo mejor es presa, si a lo mejor es herbívoro, si a lo mejor es carnívoro, a eso se refiere, ¿ok? Entonces, nos dice que es un proceso de evolución en el que una especie ancestral, a partir de una especie ancestral, se convierte en una serie de especies que ocupan nichos diferentes. Entonces, por ejemplo, el libro nos menciona mucho a las aves, ¿ok? Aves que, por ejemplo, pertenecieron a lo mejor durante algún tiempo a un mismo territorio, y este territorio se dividió en diferentes partes, como si fuera un archipiélago de islas, y obviamente esa población de aves pues se fue dividiendo en diferentes porciones de población, cada una ocupando en una islita diferente, ¿ok? Entonces lo que nos está dando a entender es que, por ejemplo, a lo mejor todas ellas en algún momento pues pertenecían a un mismo grupo, tenían un ancestro en común, ¿ok? Pero cuando se dividieron, en el lugar que están, cada población diferente, pues ocupa un nicho diferente. ¿Y a qué se refiere? A lo mejor, por ejemplo, las de las islas que están más lejos,
a lo mejor se alimentan de insectos, y las que están en las islas del medio a lo mejor se alimentan de frutos, de semillas, a lo mejor las que están en islas más cercanas a tierra firme, a lo mejor se alimentan de polen o de flores, ¿ok? Y eso, por ejemplo, ya hace que ocupen nichos diferentes, porque, por ejemplo, las que se alimentan de insectos ya son depredadoras, ese es el nicho que ocupan. Las que se alimentan de frutos, esas ya son, por ejemplo, más pues como frugívoras, ¿no? Y ayudan a que a lo mejor se dispersen las plantas o germinen las plantas, y a lo mejor las que se alimentan de néctar, pues por ejemplo ya se les considera unas polinizadoras, y ocupan nichos diferentes cuando todas en algún momento provinieron de un ancestro en común, cuando vivían todas en tierra firme, ¿ok? A eso se refiere la radiación adaptativa. Entonces vean ustedes cómo esos tres diferentes patrones de evolución son parecidos, porque juegan mucho con este concepto que es el ancestro en común. Entonces piensen ustedes que cada uno de ellos, en algún momento de su vida, cuando inició como especie, pues provenía de algún ancestro en común, que a lo mejor puede ser algún descendiente de algún dinosaurio, de algún mamífero ancestral, ¿ok? Y que conforme se fue dividiendo la Tierra en diferentes porciones, pues se fueron creando especies nuevas, ¿ok? Y se adaptaron a uno de esos patrones, a lo mejor a la radiación adaptativa, a lo mejor a la evolución convergente, o a lo mejor a la evolución divergente, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda con eso, con alguno de esos tres tipos de patrones? No, profe. Seguro, porque luego viene el quiz, ¿eh? Bueno, de todas maneras, pues me lo pueden ir preguntando, por ejemplo, en mi correo si lo están estudiando o algo así. El quiz pues se los pondría yo hasta el jueves, ¿ok? Y el viernes lo calificarían. Así que tienen chance de repartir. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí, muchachos, para que ya no lleguen tarde a su otra clase. Y pues si tienen dudas, pues ya saben, me escriban, ¿ok? Estamos a tiempo. Ok, pues que tengan buen día, muchachos. Nos vemos. Bueno, profe, cuídese. Bueno, maestro, cuídese. Gracias, buen día. Bueno, maestro. Bueno, maestro, que tengan lindo día. Gracias, Iñai, igualmente. Nos vemos. Bueno, profe. Nos vemos, Alexander. Bueno, maestro. Nos vemos, Jaime, buen día.